A veces las personas piensan, bueno, yo tengo un problema serio, tengo que ir al pastor para que él ore por mí, tengo que ir al apóstol, al obispo, superungido. al superungido, ¿verdad? Porque yo no tengo el mismo acceso. No, es mentira. El acceso es un asunto de estatus y el problema es que ya todos hemos sido aceptados y gozamos del mismo estatus. ¿Qué estatus tenemos? Que somos hijos amados. Todos somos hijos amados y justificados en Cristo Jesús. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hoy mismo es el Día de la Reforma. Se celebra cada 31 de octubre y en 1517, en esta misma fecha, el doctor Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania, conocida como la Iglesia de Todos los Santos. Este acto era una invitación a dialogar y debatir sobre cuestiones que Lutero creía que la iglesia debía reconsiderar a la luz de las Escrituras. Como resultado, la iglesia de la época respondió con acciones que dieron origen a la Reforma protestante. Las convicciones de Lutero y otros líderes reformistas se basaban en la idea de que solo las Escrituras poseen la autoridad divina para definir y dar forma a la fe cristiana. Creían que todas las creencias, prácticas y tradiciones de las iglesias debían estar alineadas con lo que las Escrituras revelan. Por esta razón, estamos hoy en el cuarto día de una nueva serie titulada Los Textos de la Reforma. Y hemos estado explorando varios textos clave que influyeron en este movimiento, cuyo objetivo siempre fue glorificar a Dios a través de la fidelidad a la verdad revelada de la palabra de Dios. Hoy vamos a entrar en un tema muy fascinante y con el potencial de transformar: el sacerdocio de todos los creyentes. En este cuarto día de nuestra serie sobre los textos de la Reforma, vamos a explorar cómo Martín Lutero revolucionó el pensamiento cristiano al afirmar algo nuevo: que todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios a través de Cristo. Voy a tener conmigo a mi querido amigo y hermano, el pastor David Menéndez, y vamos juntos a mirar pasajes clave de la Biblia que sustentan esta doctrina, como 1 de Pedro 2:9 y porciones de Hebreos 10. Y juntos vamos a discutir cómo esta idea desafió las jerarquías espirituales de la Edad Media y qué significa para nosotros hoy en día. Si tienes una Biblia, busca 1 de Pedro 2:9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación. Bueno, mis hermanos, estamos en el cuarto día de nuestra conversación acerca de los textos de la Reforma. Hoy hemos llegado a unos textos que son muy significantes para nuestra conversación acerca del impacto de la Biblia en el pensamiento de los reformadores. Una de las ideas que se desarrolló, principalmente Martín Lutero comenzó a desarrollar esta idea, es que todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios por medio de Cristo. Es algo que se ha llegado a conocer como el sacerdocio
de todos los creyentes. Y Martín Lutero fue el que promovió esta idea ante un concepto que la Iglesia Católica de la Edad Media tenía, que habían dos estados, el estado espiritual y el estado terrenal o natural. Por un lado estaba el clero, estaban los sacerdotes, los obispos y el papa, y por el otro lado estaban los príncipes, los gobernadores y todos los demás. Pero Lutero dijo, basado en las Escrituras, basado en pasajes como los que vamos a tratar hoy, Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 5:10, Hebreos, varios en Hebreos, vamos a ver que la palabra de Dios enseña que todos tenemos acceso a Dios. Y esa es la doctrina. Bueno, sin hablar más, tengo conmigo hoy, no al grupo entero, pero a mi querido amigo y hermano, el pastor David Menéndez. Placer, Dani, poder compartir una vez más en este precioso tema y celebración una vez más, un aniversario más de la Reforma. Gracias, David. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar a hablar de esto. ¿Qué nos puedes decir acerca del sacerdocio de todos los hablabas creyentes? de la Edad Media y esto fue un proceso, ¿verdad? De siglos donde de alguna manera ese oscurantismo importado quizás del paganismo, o quizás también el no hacer distinciones con el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto, se quedaron y se fueron enraizando rezagos de categorías como altar. Hay un altar donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Hay espacios sagrados y hay espacios seculares. Si hay un altar donde está la presencia de Dios, entonces tiene que haber una persona que pueda ministrar y tener acceso a ese espacio sagrado donde está el altar para poder tener acceso y ministrar las bendiciones de Dios. En este caso sería un sacerdote, un obispo, una persona que pueda pertenecer en esa categoría, en ese ámbito. Y por supuesto después la idea de un templo. Sí. El templo entonces es donde está radica esa persona espiritual que tiene ese acceso a la presencia de Dios en el altar, en ese lugar santo, en ese lugar separado, sagrado. Sí, porque eso es algo que había existido en todas las religiones, no solo en el judaísmo con el sacerdocio arónico. Tiene todas estas cosas también. Sí, hay un templo, hay sacerdotes en el templo y no todo el mundo puede hacer lo que ellos hacen. Exactamente, hay una separación entre aquellos que tienen ese acceso, pudiéramos decir, esa jerarquía espiritual, que pertenecen a aquellos que tienen esa facilidad o esa posibilidad, ¿no? Y los otros están fuera, a merced de ese sistema. Sí. Y esto, ya sea por influencia del paganismo, o ya sea los rezagos que sabemos en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Que tenemos todas estas cosas en la teocracia de Israel. Pues la Iglesia Católica Romana se enraiza más en estas prácticas y el pueblo queda más y más aislado a merced de este sistema penitencial de la Edad Media. Y entonces la Reforma trae una gran, ¿verdad? Pudiéramos decir, renovación de todas estas cosas bíblicamente hablando. Y eso es lo que queremos hablar entonces, y nos trae el tema de el sacerdocio de todos los creyentes. Y es interesante, David, como este desarrollo, esta doctrina viene entrelazado con la justificación por la fe. Claro. Viene con el redescubrimiento o el énfasis renovado en la autoridad de las Escrituras. Estas son las cosas que hemos venido hablando desde el lunes, ¿verdad? Pero hoy llegamos a esta idea que viene de esto. Todos somos justificados por la fe, tenemos este acceso gratuito, solo por la fe, solo por la obra de Cristo, solo por gracia. Sí. Y solo por la autoridad de las Escrituras. Y ahora vemos que las Escrituras nos enseñan que todos somos iguales. Tremendo. Y la hora viene, ¿verdad? Dijo el Señor, me vienen a la mente esas palabras a la samaritana, cuando ni aquí ni en Jerusalén, ¿verdad? Adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, y como decía, nos dice, lo primero es que tenemos acceso a Dios, todos por igual. No hay una categoría, una jerarquía, un grupo de personas que tengan un acceso, un mérito
¿verdad? Mayor que el resto de los creyentes, todos. Como dice allá en Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y allí en Hebreos capítulo 10 nos dice que ahora tenemos todos entrada libremente, ¿verdad? A través del velo de la carne de Cristo Jesús tenemos entrada y acceso a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, aquello que en el Antiguo Testamento era donde estaba el altar de la presencia de Dios, donde entraba solo el sumo sacerdote, porque eran sombras y copias de lo que había de venir. Sí. Pero ahora todos tenemos entrada a ese lugar santísimo. Y podemos entrar confiadamente, audazmente. Confiadamente, audazmente, con confianza, con seguridad, porque es un trono de gracia. Eso es tremendo. Yo creo que debemos destacar esto ahora mismo para el hermano que nos está escuchando. Mi hermano, eso quiere decir que cuando tú oras, Dios te escucha. Sí. Cuando tú vienes por medio de Cristo, con arrepentimiento, con fe, confiando en la obra de Jesucristo, Dios te escucha. Sí. A veces las personas piensan, bueno, yo tengo un problema serio, tengo que ir al pastor para que ore por mí, tengo que ir al apóstol, al obispo, al superungido, ¿verdad? Porque yo no tengo el mismo acceso. No, es mentira. El acceso es un asunto de estatus y el problema es que ya todos hemos sido aceptados y gozamos del mismo estatus. ¿Qué estatus tenemos? Que somos hijos amados. Todos somos hijos amados y justificados en Cristo Jesús. Amén. No hay alguien que sea amado más o menos por el Señor y que por lo tanto tenga un mayor acceso o que tenga méritos mayores o menores. Todos tenemos el mismo estatus de hijos amados y adoptados porque todos hemos sido justificados no por nuestros méritos y nuestras obras, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro mediador. Por lo tanto, estas separaciones de la Edad Media, donde el pueblo dependía de los sacerdotes, de aquella clase espiritual que estaba en el templo y que ministraban en el altar y que tenían acceso entonces a esa, ¿verdad? A ese sacramento. A la gracia. A la gracia de Dios. Yo no puedo llegar a no ser que sea a través de la obra de ellos. Por eso es que se pasaban constantemente, ¿verdad? Ellos estaban, la clase espiritual, eran esos sacerdotes, vivían allí en esos templos. Sí. Haciendo, ¿verdad? El sacrificio, las oraciones. Y los monjes más todavía. Y los monjes, todas aquellas cosas espirituales a las cuales yo después podía tener acceso a esos méritos. Pero qué bueno es que Cristo, habiendo entrado de una y sola vez con el sacrificio suficiente de su sangre a la presencia, al lugar santísimo del Padre, entró allí a nuestro favor para que nosotros ahora nos podamos entrar basados en sus méritos, basados en su persona y en su obra. Todos ahora nos podemos acercar con confianza. En Cristo Jesús somos justificados, somos amados, somos adoptados y ahora todos también tenemos la misma participación espiritual. Amén. Todo lo que Cristo compró, obtuvo y ganó en términos de la vida del Espíritu y la vida eterna, ahora viene a mi vida y a la vida de cualquier creyente por gracia a través de la fe. Hay un lugar para nosotros, posición y acceso, y un mismo estatus. Hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios por la gracia. Pues vamos a decir el texto principal de hoy. Hay varios que podemos tocar, pero está en 1 de Pedro 2:9. Es un pasaje lindo. Yo lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. David siempre tiene la Reina Valera y eso está bien. Así comparamos la traducción. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Primero de Pedro 2:9. Y hoy tengo la Biblia porque estoy con la Biblia de estudio de la Reforma en español. Yo tengo la Biblia de las Américas. También, ok. ¿Es la que tú acabaste de leer? Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas. Bueno, esta dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo mismo lo que ese usó anunciéis. Anunciéis. En vez de para que anuncien. Bueno, ¿de qué habla este texto? ¿Qué está diciendo Pedro aquí?
que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para nuestro Dios. Eso es algo que tenemos allá en Apocalipsis también, ¿verdad? Nos vemos allí sentados y Cristo ha ganado la victoria, está reinando, ha entrado, ¿verdad? Y ha comenzado su reino. Nosotros, todos los creyentes, somos participantes en esa realeza y en ese sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Estamos todos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y participamos de todas las bendiciones espirituales que Cristo el Señor ha ganado para nosotros y ahora reinamos con Él. Y esto de reinar con Él, a veces las personas lo ven en términos físicos, terrenales, o de poder o de fuerza, pero esto es un reinado espiritual. El reinado espiritual donde el reino de Dios ahora avanza a través de nuestras labores, a través de esta presencia y testimonio que nosotros como linaje escogido tenemos en el mundo. Avanzamos, el reino de Dios avanza con nuestro testimonio de Cristo Jesús en el mundo. Estás hablando en términos prácticos, David. Eso significa que donde quiera que hay un creyente esté testificando de Cristo, amando a Dios y amando a su prójimo. Ahí está el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios. Ahí están aquellos que son reyes de nuestro Señor Jesucristo. Sí, estamos representando al Rey. Estamos representando al Rey y su reino. Ahí donde tú estás, mi hermano, tú puedes ser un campesino, puedes ser un mecánico, puedes ser un maestro, puedes ser una persona en la política, en el gobierno, pero si tú eres creyente en Cristo Jesús, tú eres un rey, sacerdote en Cristo. Algo tremendo. Es algo que cuando nos ponemos a pensar nos debe asombrar y humillar. Que Dios nos escoja para esto. Y no es para que ahora nosotros salgamos a decir como hacen algunos, ahora yo soy rey, yo soy príncipe. Sí, claro. No es para eso. Sí, o en términos, o que lo apliquemos en términos terrenales o materiales. Porque bueno, si yo soy un rey, tengo que tener las riquezas del mundo, o tengo que estar en la cabeza del poder, en el gobierno, etcétera, etcétera. Esa no es la aplicación. Pero donde quiera que tú estás, tú eres una bendición. Sí. Tú eres alguien que Dios ha llamado para ser un sacerdote en este mundo. Representas al reino de Dios y tienes el poder para no solo anunciar y proclamar ese reino, sino también para extenderlo. Amén. El reino de Dios avanza y se extiende a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y la obra, la comisión que el Señor nos ha dejado. Wow, tremendo. Otro pasaje que vemos que nos habla del acceso y es más bien esto no enseña directamente el sacerdocio de los creyentes, sino de una manera implícita está presente la idea. Es Hebreos 10, del 19 al 25, lo voy a leer. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ahí está el trabajo del sacerdote, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver el día que acerca. Y también Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan nombre. Trabajo sacerdotal. Sacerdotal, el ofrecer sacrificios a Dios, y son en este caso, ya que el Señor ofreció el sacrificio que nos ganó el acceso y la herencia eterna, ahora es un sacrificio de alabanza, de adoración. Ahora lo que hacemos es que proclamamos el reino. Y en esta proclamación, en este acceso que tenemos, estamos invitando a otros a entrar por este camino nuevo y vivo, dice que Cristo Jesús abrió, a entrar en la misma presencia de Dios, a ser aceptados delante de su presencia, a adorarle, a vivir en comunión con Él
y a vivir en aquel amor y buenas obras que Él preparó en su reino para todo aquel que entre en este reino. Ahora, David, antes que se nos acabe el tiempo, yo creo que debemos hablar de algo muy importante. Quizás hay alguien que está escuchando que diga ahora, bueno, si todos somos iguales, si todos tenemos el mismo acceso, todos somos sacerdotes reales, entonces ¿para qué necesito un pastor? Yo no necesito ir a una iglesia si yo tengo el mismo acceso a Dios. Bueno, porque la gracia de Dios es multiforme y rica, ¿verdad? Y a Dios le ha placido derramar una pluralidad de dones en el cuerpo de Cristo. Y hay dones para lo que es la administración, lo que se dice el ser anciano, que es el pastorear la congregación. Hay dones que tienen que ver con la enseñanza de ese cuerpo. No quiere decir que otra persona, un miembro de la iglesia, no pueda enseñar, pero no tiene un llamado, un don y una capacitación del Espíritu para ser el sobreveedor, ¿verdad?, de esa congregación local. A Dios le ha placido que haya diferentes ministerios de servicios en el cuerpo local, y uno de esos es la labor pastoral, que se caracteriza por tener la responsabilidad de sobreveer en esa congregación local con la enseñanza de la palabra fundamentalmente. Así es, así es. Y es importante resaltar eso, porque podemos caer en errores si tomamos una doctrina o una idea y la llevamos al extremo sin considerar el resto de las escrituras. Y ahí... Ahora, no quiere decir que ese pastor tiene una unción especial para vivir la vida cristiana más que cualquier miembro, o que tiene un acceso especial. No, él tiene una unción, en este caso, una capacitación del Espíritu para predicar, enseñar y pastorear la grey. Yo tenía una hermana en la iglesia, una señora mayor, que siempre decía, Pastor Dani, ven y ora por mí. Ella decía, yo tengo un dolor en mi hombro, ora por mí, porque cada vez que tú oras, me siento mejor. Y ella como que tenía esta idea de que si yo oraba, algo iba a pasar. Tremendo. Y yo siempre le decía, mi hermana, tú tienes el mismo acceso a Dios. Pídele a Dios y Él responderá. Oramos los unos por los otros. Pero sí, yo tenía la responsabilidad de enseñarle eso, porque el Señor me llamó a ser pastor. Tremendo, exactamente. Ahí está el balance, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Pues David, se nos ha acabado el tiempo, pero no podemos terminar sin decirte, mi hermano, que si tú has oído este mensaje y esta idea del sacerdocio de todos los creyentes, eso es la realidad para todos los que han puesto su fe en Jesús. No todo ser humano tiene el mismo acceso a Dios. El acceso viene por medio de Cristo, que dijo que Él es, o más bien Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y no es por mí. Si tú no has venido a Cristo, si no has puesto tu confianza en Él, te invito a hacerlo hoy. En Cristo hay perdón para tus pecados, hay vida eterna y hay acceso a Dios, a una nueva relación de intimidad, de bendición, de presencia, acceso a Dios por medio de Cristo. Pon tu confianza en Él. Él es un gran Salvador. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre el sacerdocio de todos los creyentes, me doy cuenta de la magnitud de esta verdad. Es transformadora. No se trata solo de un concepto teológico, sino de una realidad que nos invita a vivir en una relación directa y personal con Dios. En Cristo, todos tenemos el mismo acceso al Padre sin necesidad de intermediarios humanos. Y esto significa que tu oración, tu fe, tu adoración, Dios las escucha y las valora de la misma manera que las de cualquier líder espiritual. Así que te animo a que pongas tu confianza en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Creyente, cree que tú tienes el mismo acceso que tu pastor. Y si no eres creyente, ven a Cristo, porque Él te abre la puerta a una relación con Dios. En Él encontrarás perdón, vida eterna y una relación íntima con el Padre Celestial. No dejes pasar esta oportunidad de experimentar la plenitud de su gracia y amor. Cree en Él y vive en la libertad y el gozo
de ser un hijo amado de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por estas palabras preciosas que nos revela el apóstol Pedro, que somos en Cristo real sacerdocio, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, qué privilegio, qué honor ser tus sacerdotes en este mundo. Y Padre, ayúdanos a entender que tú nos acompañas y que nosotros estamos contigo en cada momento, donde quiera que estamos, representando y viviendo para ti, para tu gloria. Y Padre, si hay alguien que todavía no ha confiado en Jesucristo como su Salvador, Padre, dale hoy los ojos para ver a Cristo como suficiente para salvar, perdonar y dar vida, acceso a ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los Textos de la Reforma. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.